El matutino alternativo está diseñado para personas como tú. Sintonízanos. Más que difusa, yo la diría disgregada. ¿En qué sentido? Porque tenemos un presidente con una demostración real de buena fe, de buenas intenciones, y lo que percibimos muchos dominicanos es un presidente que tiene que ocuparse de muchos de los problemas de sus ministros, de sus ministerios, no de todos, pero sí de muchos, que tiene él que tomar la decisión, él que mandar a resolver el problema. Entonces, desde mi punto de vista, más que difusa, yo lo vería como disgregada, como falta de orquestación del equipo de gobierno, alineado en la visión de su presidente de la República. Esa sería mi respuesta concreta a tu pregunta. ¿No corre el riesgo la institucionalidad cuando él tiene que resolver todo, cuando él tiene que escuchar los problemas y cuando él tiene que solicitar que los demás cumplan con sus obligaciones? El aspecto funcional de la institucionalidad corre peligro. Bueno, más que peligro, se ve afectada evidentemente, y también el principio de autoridad de los ministerios. Un ministerio está para resolver los problemas, un ministerio está para buscarle soluciones, y esa obligación, entre comillas, en la que se ve nuestro presidente a tener que resolver problemas de otros, pienso que merma el espíritu de funcionalidad, el sistema, como tiene que operar de manera eficiente para la solución de los problemas nacionales. No es posible que un presidente tenga que resolver temas que no es que no le atañen, claro que le atañen, porque es el presidente, pero que ha designado funcionario para resolverlos. Y te digo un ejemplo positivo, el ejemplo de aduanas, por ejemplo, el amigo Yayo Lobatón. Otro ejemplo positivo, Supérate, donde los funcionarios están solucionando los problemas y más que todo dándole el frente al país cuando se presentan problemas. Eso es un sistema funcional. Eso es una democracia y una institucionalidad funcional, donde cada director, ministro o lo que corresponda está al frente de su institución y resolviendo los problemas menores y los problemas mayores. Cuando hay una parte de la influencia mediática y de los poderes fácticos que repite que el país cambió después de la toma de la Plaza de la Bandera. Sin embargo, ese cambio del país posiblemente se está manifestando en lo que dices, Nelson. Todos tenemos derechos, y es verdad, tenemos derechos como ciudadanos, todos opinamos, todos condenamos, pero un Estado moderno, posmoderno, que funcione, necesita un control y necesita que además que Nelson diga lo que quiere agua, quiere luz, quiere seguridad, quiere que condenen a todos los corruptos, pero se necesita una uniformidad del poder. ¿Crees que de verdad cambiamos luego de la toma de la bandera o que eso se está quedando en ese momento y que la institucionalidad tiene el perfil que ya has descrito? Mira, vamos por parte. La actitud e intención de cambio viene de la ciudadanía, viene de un proceso que arrancó de una larga transición política que arrancó en 1966 con el acceso, con el advenimiento del doctor Joaquín Balaguer al poder en 1966, post-revolución de abril. Vinieron los 12 años del doctor Balaguer, vinieron los gobiernos del PRD, volvió el doctor Balaguer. Entonces, ese proceso de evolución, de esa larga transición política de República Dominicana,
empezó desde hace ya muchos años el deseo, la necesidad de un régimen de consecuencia, de un sistema judicial poderoso, independiente, de una institucionalidad fuerte, es decir, de la democracia y sus instituciones en el sentido amplio y profundo del tema, las cuales, hay que decirlo, ha sido positivo del 66 a la fecha. Ahora bien, ese largo y tortuoso proceso de transición ya viene obligando desde los 90 del siglo pasado la necesidad de un sistema judicial transparente, poderoso, realmente independiente. Y ese proceso ha tardado. El error, vamos a llamarlo así, del partido anterior, del PLD, fue no asumir esa agenda por completo. La asumieron en parte, no, para ser justo, pero no la asumieron en todo, sino que se aprovecharon de esas debilidades. Segundo elemento, para destacar y ser justo, esa necesidad de cambio, esa aspiración de cambio es esencialmente institucional, es esencialmente sistema de justicia, es esencialmente régimen de consecuencia, es esencialmente verdadera independencia de nuestro sistema judicial, que se aprovecha política y electoralmente a partir del año 2017, poco más, poco menos, con las movilizaciones de enero en adelante, enero de 2017, que a su vez, lo debo decir, esas movilizaciones no aprovecharon en ese momento el discurso del expresidente Medina del 27 de febrero del 2017, que le lanzó un ramo de un puente de plata al movimiento para concertar reformas. Y yo en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se lo expuse al grupo, y le dije, aquí hay un discurso de concertar con estos movimientos para profundizar y concertar reformas en el sentido de las aspiraciones del movimiento y la sociedad dominicana. Por el contrario, lamentablemente se politizó político-electoralmente, valga la redundancia, y esa aspiración legítima de la sociedad dominicana, que pudo haber comenzado mediante reformas, se tradujo en un proceso político electoral, donde todas las aspiraciones de la sociedad dominicana, entonces, de una parte de la sociedad dominicana, se reduce a vengan los nuevos y los nuevos nos traerán la vida eterna y todos estaremos salvados. Un error, un adanismo, una expresión de que vienen los honestos y los honestos nos salvarán del pecado. Una visión bastante ingenua de los procesos políticos, si se quiere, donde quien venga no podrá resolver los grandes problemas nacionales en 2 años ni en 4. Entonces, de esa forma que quiero responderte, y a ti, a los amables radio oyentes, de ver esto más como proceso. Y ese es el error de nosotros como ciudadanía, y el error también de los políticos de creer que cuando llegan al poder, de venderle a los ciudadanos de que llegar al poder es la solución de todos los males nacionales. Intuyo que la concertación es importante en cualquier sociedad. Lo que pasa es que cuando hablamos de políticos y de partidismo, eso casi es imposible. Pero algo que te he retado, te he desafiado varias veces. ¿Crees que las sociedades necesitan un liderazgo? ¿Crees que estamos en la época, y tú mencionas aquí el proceso desde el magnicidio, pasando por Balaguer, por el 78 y demás? ¿Crees que esta sociedad, o quizás
la sociedad del planeta, le falta esa persona a donde acudir, ese símbolo que tú digas en Santiago, voy donde Luis Krauss para que me resuelva esto, o voy donde el cardenal, o voy donde Agripino. Está faltando eso en esta sociedad ahora mismo. Estamos viendo en el primer poder del Estado lo que está ocurriendo, ya sin ningún pudor dicen que levantan la mano y firman sin leer. A la vuelta tenemos la posibilidad de una reforma constitucional y la hará un poder que ni lee, ni piensa, ni opina. Entonces, faltan los liderazgos en las sociedades, Nelson. Para mí, la verdadera crisis de nuestro país es una crisis de autoridad. Es una verdadera crisis de autoridad. Autoridad moral, autoridad política, autoridad legal. Hemos, en sentido general, si voy a usar una palabra lo más responsable posible, hemos relajado el principio de autoridad en nuestra nación. Y lamentablemente esa autoridad se ve cada vez mermada cuando personas de la sociedad civil, del mundo privado, para usar un término más amplio, como del mundo público o político, relajan, no valoran esa autoridad, sea moral, sea ética, sea política, sea legal, y lamentándolo mucho se traduce, se ve en eso que tú estás diciendo, buscando a esas personas, a esas personalidades con capacidad de resolver los grandes temas nacionales. Pero desde mi punto de vista, Carmen, la gran crisis de nuestro país es una crisis de autoridad. Aquí estamos más orientados a acumular poder que a tener autoridad. Y la autoridad empieza respetando las instituciones y fortaleciendo la institucionalidad. Esa es la esencia del régimen democrático, del sistema democrático. No se basa en la autoridad exclusiva no se basa en la autoridad exclusiva que nos da el prestigio. Ese prestigio debe estar sustentado, además de la buena fama de esos personajes, debe estar sustentado en el principio de institucionalidad, en cómo resolvemos los problemas dentro de la institucionalidad. En días pasados, en un diferendo con una institución que no hay que mencionar, de carácter privada, donde una persona se le solicitó una situación y esa persona en un primer momento se sintió mal porque se sintió afectada en su autoridad, y no, lo que se estaba haciendo era de conformidad con la institucionalidad. Entonces, en nuestro país tenemos que enlazar ese principio de autoridad. ¿De qué, Carmen? De la legalidad, de la legitimidad, de la institucionalidad. No queremos vivir las consecuencias de un régimen democrático. Desde mi punto de vista, esa es la gran crisis nacional, crisis de autoridad. Mira, cuando se habla del comportamiento de las personas, siempre se dice, aunque tengan 60, 50 años, es que esa muchacha fue huérfana, o ese muchacho, o tuvo un accidente, y nunca entonces se enfrenta a la madurez. Creo, y escuchándote, que todavía se manejan en algunos estamentos aquello de no, es que nosotros salimos del autoritarismo trujillista, del autoritarismo balaguerista, y por eso le tememos a las restricciones y tenemos un concepto equivocado de la libertad. ¿Tú crees que por eso, y ahí tenemos que de manera irremisible introducir lo que está pasando con la policía, independientemente de todo lo que la hemos desacreditado y demás, pero ahora una aplicación de una medida a través de un agente policial sencillamente es repelida por cualquier ciudadano? ¿Es empoderamiento colectivo o es sencillamente anarquía? Mira, me encanta esa reflexión. Uno de los errores es confundir libertad con libertinaje.
No puede haber libertad sin reglas. No puede haber libertad sin principio de autoridad. Usted está manejando en la calle, usted debe respetar el policía de tránsito. Usted debe respetar las reglas de tránsito. Usted debe respetarla. Y es obligación de la policía de tránsito y es obligación del Estado o del gobierno del Estado respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución. Entonces, qué buen punto. Hemos tenido Revolución de Abril, hemos tenido transición de autoritarismo, de tiranía trujillista y de autoritarismo balaguerista, pero tenemos que aprender a ganarnos el derecho a vivir en libertad. Y el derecho a vivir en libertad implica respeto a la ley, implica respeto a las instituciones, al debido proceso de ley. Eso es la clave. Esa pregunta que hace y esa reflexión que hace es la clave para que este país pase, para que nuestro país pase de una nación con aspiración de libertad a una nación que vive en libertad con reglas, con regulaciones, con Estado de Derecho, con instituciones, con régimen de consecuencia, con debido proceso. No es posible vivir en libertad sin reglas, sin ley. Esa es la condición sine qua non de lo que se llama Estado de Derecho. Esa es la condición central de vivir la democracia y sus instituciones. No es populista ni demagógico decir eso. Yo no me imagino a un político nuestro en campaña decir y voy a aplicar el peso de la ley al ciudadano común. Si es al adversario político, sí. Entonces necesitamos algo, yo no sé si es volver al aula, y no me gusta el darle la vuelta a educación, porque lo comentaba con personas muy adultas pertenecientes al programa, porque hay personas más adultas que yo, Nelson, tú sabes, y decía, bueno, entonces estamos reivindicando la educación durante los regímenes de fuerza que nos formaron a nosotros, respetando a los mayores, respetando la norma. ¿Quién va a pensar la sociedad dominicana? Ya no hay sociólogos hablando, estamos los opinadores hablando a través de los medios, Nelson. Yo me imagino que bastante trabajo tienes con buscar soluciones pacíficas y racionales entre partes en conflicto, tanto políticos como privados, ¿no? Mira, así es. Yo creo que la ciudadanía es un proceso constante de toma de conciencia, Carmen. Nacemos seres humanos, pero nos convertimos en ciudadanos de una nación con un proceso de toma de conciencia, con un proceso de educación, con un proceso de aceptar derechos, pero asumir deberes. No hay ciudadanía sin asumir deberes. Un error es creernos que ser ciudadanos es exclusivamente tener derechos. Sí, es importante, porque eso fue lo que sacó a gran parte de Occidente de la esclavitud, asumir derechos ciudadanos, pero es también y sobre todo asumir deberes. Ciudadanía tiene dos caras. Ciudadanía tiene aceptar derechos y la otra cara es asumir deberes. Sin ambas no hay ciudadanía, hay victimismo. Y el victimismo ya vimos y ya vemos cómo corroe una nación. Ejemplo, Haití. Haití es un país, es un territorio donde el victimismo es su bandera. Y así otras naciones, donde el victimismo nos creemos siempre las víctimas del otro, del otro, de la otra nación, del externo, o del rico, o del otro, o del gobierno, y nunca asumimos nuestros deberes. Por eso las dos caras de la ciudadanía son derecho y deberes, ambas.
Cuando mencionas Haití, que es de los temas proscritos, porque entonces hay un medidor ideológico dependiendo cómo enfoques el problema en Haití y el problema dominico-haitiano, muchas personas murmuran que nosotros estamos en un proceso de haitianización en términos de comportamiento, me imagino, porque, bueno, tenemos bosques, tenemos educación, tenemos un sistema de salud que incluso sirve para satisfacer las necesidades de los vecinos. ¿Crees que eso podría ocurrir en relación a la autoridad en el país? Hay un comentario que dice, a pesar de todo lo que están diciendo, el populismo une, y usted verá que cuando venga la campaña todos saldremos a la calle y apostaremos por el que más nos gusta, por eso nunca podemos progresar. Y otro aspecto que me imagino que en cualquier medio te lo exponen, ese ejemplo tan recurrente, las personas sin la educación académica adecuada cuando viajan, cuando viven en otros países, cumplen todas las reglas sin violar ningún párrafo. ¿Por qué ocurre eso? Nelson siempre ha dicho que no es psicólogo, pero adelante, Nelson. Mira, si tú ves un dominicano cruzando por la ciudad de Boston, o por la ciudad de Nueva York, o por Madrid, o por Frankfurt, en Alemania, tú lo vas a ver respetando las reglas, parándose en el semáforo. Lo vas a ver, si me permites, siendo el ciudadano correcto en ese espacio geográfico, en esa nación. Si lo ves aquí, ese mismo ciudadano, existe la posibilidad amplia, lamentablemente, que se viole las reglas, que se viole los semáforos. ¿Por qué? Porque hay un tema de contexto nación. Tú dices que existe la creencia de que el populismo une. En efecto, en términos electorales el populismo une, pero en términos institucionales el populismo destruye. Y la actitud populista de nosotros los dominicanos viene cuando no defendemos el valor de nuestras instituciones en nuestra propia República Dominicana. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.